Mirada Económica. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mirada Económica junto a Jaime Quesada. Jaime, en febrero, donde uno dice hay pocas noticias de la economía, pero ¿sabes qué? Es relevante porque empezamos a ver efectivamente de lleno cómo nos fue el año pasado. Así es. ¿Cómo te va, Nicolás? Conocimos el IMASEC del mes de diciembre. La última cifra que faltaba para conocer cuánto crecimos, cuánto creció nuestro país durante el año 2018. Vamos a revisar inmediatamente una gráfica que hemos preparado para mostrarles que en diciembre la economía creció un 2,6%. Estuvo débil, estuvo bajo las expectativas del mercado. Nico, la verdad es que el mercado estaba esperando un crecimiento en torno al 3,4, 3,6%. Fue un 2,6%, sorprendió por lo bajo, pero fue suficiente. Claro. Tenemos ahí los componentes del índice mensual de actividad económica que entrega el Banco Central ya con diciembre. Vamos a ver cómo nos fue en el año, pero IMASEC minero, que durante varios meses había estado en caída, hay que reconocerlo, pero que se había recuperado solamente un 0,5% y el no minero 2,8%, que de hecho el año pasado le fue bien. Se decía desde el Ministerio de Hacienda que sostenía la economía y justamente los servicios de alguna manera lo llevaron a esa cifra, que claro, es menor podría decir uno, pero mantiene y llega a este 2,6% en diciembre. Y preocupa, por supuesto, lo que ocurrió con el comercio, ¿verdad? Dentro del sector no minero, el comercio no mostró muy buenos datos durante el 2018 y diciembre, justamente, que es el mes, de alguna forma, preferido por el comercio, donde de alguna forma se vuelca toda la gente a comprar, tampoco mostró buenos resultados y fueron los servicios los que sostuvieron finalmente entonces el crecimiento de diciembre. Pero ¿cómo nos fue? La libreta de notas. ¿Cómo terminamos el 2018? Vamos con la siguiente gráfica porque podríamos decir que dentro de lo positivo, Jaime, se cumplieron las expectativas que tenía el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, los expertos, unos más optimistas que otros, pero terminamos con esta trayectoria. Exactamente, una trayectoria que muestra claramente que el primer semestre del año fue un semestre muy positivo, mostrando crecimientos incluso del 6,4% en abril. La explicación es que hubo una baja base de comparación del año 2017. Por eso el primer semestre tuvo un tan buen desempeño, cosa que no se replicó en la segunda parte del año. Se nota, Julio, es solamente con el gráfico de línea ver cómo del 3,1% terminamos con el 2,6% en diciembre. 4%. ¿Por qué es relevante? Porque de alguna manera también se empiezan, más que hacer las apuestas, pensar qué va a pasar este año, que muchos dicen va a ser, si no es igual, un poquito menor. Vamos a escuchar la opinión de los expertos con este IMASEC de diciembre y también el consolidado del año, el crecimiento medido por el IMASEC aquí en Mirada Económica. Volvemos, hablamos del sistema previsional. Esta es una muy buena noticia para nuestra economía y en realidad para nuestras personas. O sea, de alguna forma esto no es una cifra que logra el gobierno, esto es una cifra que efectivamente logra el país. Nuestra economía está creciendo mucho más, prácticamente el doble de lo que había estado creciendo los últimos años. Esa es una buena noticia porque de alguna forma eso nos entrega espacio para nuevas posibilidades de crecimiento. La inversión se mantiene creciendo de forma sostenible. Durante el primer semestre tuvimos muy buenos IMASEC y eso hace que terminemos el año con un 4%. Si tú comparas el crecimiento a nivel global, en el 2018 fue de 3,7%. Por lo tanto, un crecimiento de 4% es bastante positivo para Chile. Nosotros creemos que el motor del crecimiento durante 2019 debe ser la inversión. No vamos a tener un gran impulso fiscal, el consumo se ha venido desacelerando, así es que la inversión es lo que va a llevar al crecimiento. El consumo va a liderar el crecimiento, pero un consumo que, claro, la segunda mitad y todo el año, hay que decirlo, estuvo bastante flojo. Hay que ver, evidentemente, cómo los factores, los fundamentos de la economía van jugando a favor o en contra de esto. Vamos a hablar del sistema previsional. Claro, tenemos resultados, las rentabilidades que estuvieron dependiendo, evidentemente, de cada fondo. Pero antes vamos a hablar de un proyecto que ya entra en vigencia, que se hace ley. Ingresar a los cotizantes independientes, a los trabajadores independientes en el plano de seguridad social, como de alguna manera estaban sin la posibilidad de beneficios, y con este proyecto, que ya ahora pasa a ser ley y entra en vigencia, de alguna manera cambia la situación. Vamos a estar conversando de esto en Mirada Económica junto a María José Saldívar, subsecretaria de Previsión Social. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por invitarme. A ver, ¿de qué se trata esta ley? Lo hemos comentado también en otros programas, pero es bueno aterrizar esto, porque de alguna manera
primera son trabajadores independientes que estaban fuera del sistema de seguridad social en pleno, con los beneficios y también con la seguridad, valga la redundancia, que se da para adelante. Bueno, aquí lo primero y lo más importante es señalar que estos trabajadores que emiten boletas de honorario ya habían ingresado al sistema de seguridad social. Ellos estaban obligados a cotizar desde el año 2008 y a partir del 1 de enero del año 2008 ya no podían optar por esta opción de la voluntariedad. Por lo tanto, ya debían de haber cotizado por la totalidad de sus ingresos y deberíamos estar entonces en régimen. Lo que pasa es que nos dimos cuenta cuando asumimos como gobierno que un porcentaje muy menor lo había hecho. Solamente un 6% iba mensualmente a pagar sus cotizaciones previsionales, a pesar de que ya era obligatorio. Y eso entonces nos llevó a tener que revisar la normativa. Porque la ley que existía es una ley que establecía que existía esta obligatoriedad, pero si yo no había pagado mensualmente, mi retención de impuestos me la iban a usar íntegramente para pagar la deuda del año anterior. Y eso a nosotros no nos parecía justo, porque lo que nosotros necesitamos es que estos trabajadores que emiten boletas de honorario tengan protección en materia de seguridad social. Se cambia entonces el orden de alguna forma, ¿no? Porque antes se pagaba de alguna forma lo que yo debía. Sí. ¿Verdad? Ahora se cambia entonces el sentido. Cuéntenos cómo funciona en la práctica. Cada trabajador entonces va a poder estar protegido de alguna forma hacia adelante, ¿no? Básicamente esta ley lo que hizo fue modificar de dos maneras el orden. En primer lugar, ¿cómo lo pago? Antes se pagaba hacia atrás, por lo tanto no tenía derecho a nada. Ahora pago hacia adelante y eso quiere decir que compro cobertura para el año que viene y de esta manera entonces todos mis recursos van a tener, yo voy a tener una retribución por lo que yo pagué. Eso es lo primero que es súper importante, pero además también cambiamos el orden. ¿En qué sentido? De que nosotros creemos que es fundamental que los trabajadores que emiten boletas de honorario tengan cobertura en materia de seguridad social y en primer lugar tengan cobertura de los seguros que para ellos son más significativos. Esto quiere decir que tengan cobertura en caso de que tengan un accidente o que fallezcan, pensando en el seguro de invalidez y sobrevivencia, que tengan cobertura la ley de accidente del trabajo, que tengan luego cobertura la ley sana y de salud común. Y dejamos para el último lugar pensiones, que no era lo que ocurría antes y por eso mucha gente piensa que la totalidad de sus recursos que se les van a descontar en la operación renta van a ir a una futura pensión. No es así, va a haber un porcentaje que es menor. Sí, subsecretaria, me quedo con ese punto. Finalmente, lo que se va depositando de alguna manera pasa a el tema de las pensiones. Y obviamente el tema previsional va a estar presente de todas maneras durante este año con los proyectos de ley. Vamos a estar conversando un poquito después. Pero, ¿por qué la decisión de dejar el ahorro previsional al final y darle prioridad a estos seguros, a esta protección social que no eran cubiertos de alguna manera para estos millones de trabajadores independientes? Porque el problema que teníamos es que teníamos solamente un monto fijo de plata que era con la cual nosotros podíamos disponer y era la devolución del 10%. Claro. La obligación previsional completa, si nosotros consideramos todos los componentes, implica haber destinado un 17% de los ingresos. Como teníamos solamente un 10%, teníamos que decidir por qué priorizábamos. No quiere decir que un ahorro para una futura jubilación no fuera fundamental, importante. Claro. Lo es muy relevante. Y no es que pase un segundo plano, sino lo que ocurre es que en la inmediatez yo tengo muchas contingencias, como por ejemplo, contingencias de salud. Si lo que pasaba, ¿una licencia? Si lo que pasaba es que un trabajador que emitía boleta honorario no podía enfermarse porque no tenía derecho a una licencia médica. Una mujer que se quedaba embarazada no tenía derecho a pre- ni postnatal. Y por lo tanto eso nos pareció que tenía un sentido de urgencia, no necesariamente que fuera más importante, pero sí de urgencia, que nos llevó a modificar el orden de prelación que existía en esta ley. Y es por eso entonces que se priorizaron estos seguros que les van a traer de alguna manera protección, cobertura desde el primer día a los trabajadores que emiten boletas de honorario. Y en la práctica, en esta operación renta que viene del año 2019, que corresponde al año pasado, ¿ya vamos a tener en vigencia entonces esta nueva modalidad? ¿Los cotizantes independientes van a tener que hacer algún trámite? ¿Lo va a hacer directamente el Servicio de Impuestos Internos con la tesorería? ¿Cómo va a ser en la práctica? Bueno, otro de los temas que corregimos es que este año, si no hubiésemos hecho nada, el 10% íntegro de la devolución de impuestos se hubiese ido al pago de cotizaciones previsionales. Y a pesar de que era ley, nosotros sabemos que había muchos trabajadores que emitían boletas de honorario que no estaban preparados para esto. Entonces se estableció la necesidad de tener una gradualidad con obligatoriedad y entonces lo que vamos a dar son dos alternativas. Cuando yo me enfrente a mi declaración de impuestos, el Servicio de Impuestos Internos me da la opción de si yo quiero destinar el 10% íntegro de mi devolución de impuestos para comprar cobertura en materia de seguridad social y si yo opto por esta alternativa voy a tener derecho
a todo. A todo. Y no tendré deuda. Y durante un año. Y durante un año. De julio a junio. Volviendo al tema, cuando yo opto por el 10% íntegro, llevarlo a esta protección social. Sí. Ya. Pero si yo opto por la alternativa, que es de la gradualidad, que implica el primer año destinar un poco menos de un 3%, es decir, voy a tener un 7% de evolución, yo voy a estar comprando, ¿qué cobertura? Voy a estar comprando seguro invalidez y sobrevivencia al 100%, ley de accidente del trabajo al 100%, ley sana al 100%. Y en cuanto a salud común, voy a estar teniendo la posibilidad de acceder a todas las prestaciones médicas. ¿Esto qué quiere decir? Comprar bonos, libre elección, hospitalizaciones. Lo único que voy a ver limitado es el cálculo de una eventual licencia médica. ¿Por qué? Si yo me enfermo y me dan una licencia médica, en vez de calcularme ese subsidio por la totalidad de mis ingresos del año anterior, me lo van a calcular solamente pensando que yo recibí un 5%. Solo por ese porcentaje que se... Solo por ese porcentaje que es menor. Y por cierto, también mi ahorro para una futura jubilación también va a ser mucho menor. ¿Y cuál es el, de alguna forma, parámetro que se va a utilizar? Sabemos que es un poco más de 1 millón de pesos, 1.300.000 pesos aproximadamente de ingresos durante el año, ¿verdad? Si nos puede explicar también cuáles son los trabajadores que finalmente van a estar obligados a realizar este tipo de cotización. Bueno, a diferencia también de lo que ocurría en la ley anterior, que estaban obligados todos. Exacto, independiente de lo que ganaran. Al menos una boleta de honorario y tenían que cotizar al menos por un ingreso mínimo mensual, lo cual entonces implicaba que yo tenía que cotizar por más que lo que había ganado. Exacto. Esta ley corrige eso y dice, mira, solamente van a tener que cotizar aquellas personas que durante el año hayan emitido boletas de honorario en su totalidad por más de 1.400.000 pesos aproximadamente. Y por lo tanto lo que va a significar esto es que yo voy a tomar este ingreso y el ingreso total lo voy a dividir por 12. Y ese va a ser, ficción, mi ingreso mensual para fines de cálculo de pago de un subsidio o otro tipo. Y también no se van a ver obligados a cotizar, pero sí lo van a poder hacer voluntariamente todas aquellas personas que el 1 de enero del año 2018 eran menores de 50 años en el caso de las mujeres y menores de 55 años en el caso de ser hombre. De todas formas, hay gradualidad en el proceso, ¿verdad? Porque sabemos que hoy se está partiendo de alguna forma con porcentajes de cotización un poco más bajos, pero hay una gradualidad que se completa recién en el año 2027. ¿Ahí vamos a tener ya una cotización completa de alguna forma? A ver, al mismo tiempo que nosotros estamos haciendo esta gradualidad para que vayan cotizando los trabajadores que emiten boleta de honorario, también tenemos que hacer una gradualidad que implique un aumento en la retención para poder llegar al 17%, que es lo necesario, para como un poder trabajador dependiente, tener la cobertura total. Entonces, ese plazo efectivamente de 9 años implica que por una parte mi agente retenedor me va a ir reteniendo cada año un 0,75% más, esto parte a partir del próximo año, y por otro lado tengo que yo también este primer año voy a poder optar por un 2,7% destinario, el año siguiente va a ser cercano a un 4% y así sucesivamente, entonces hasta llegar al cabo del 9º año a estar pagando también una cotización previsional que sea equivalente al 17%. Quiero ir un poco a la discusión de lo que fue este proyecto. Fue un año donde se discutió y principalmente preguntarle por los cambios que se dieron y por qué termina con esta modalidad opcional de uno u otro tema, otro punto. Y también cuáles fueron un poco las barreras, porque evidentemente cuando hablamos de trabajadores y cotizantes independientes, nunca ha sido muy fácil. De hecho, que se integraran al sistema de cotización solamente previsional, siempre se fue aplazando. Y aquí, obviamente, estamos hablando de un sistema de seguridad social integral. ¿Cómo fue también la discusión y los cambios que se fueron implementando? Lo que pasa es que a nosotros nos tocó hablar con muchas personas que emitían boletas de honorario. Y cuando tú le planteabas que iba a tener la posibilidad, por ejemplo, de reconocer a su hijo como carga de asignación familiar y que esto iba a implicar dejar de tener que atenderlo en forma particular, sino que iba a tener toda la garantía del sistema de salud común por el solo hecho de estar cotizando, les hacía mucho sentido este proyecto. A las mujeres que habían vivido la experiencia una vez de haber sido madre y no haber tenido el derecho al pre y el postnatal, plantearles que lo iban a tener cotizando gradualmente también les hacía mucho sentido. Es un cambio radical. Es un cambio radical. O sea, si la mayoría de las mujeres que en algún momento hemos emitido boletas de honorario, el momento de quedar embarazada, nuestra preocupación es cuánto alcanzo a ahorrar para ver cuántos días me puedo tomar antes del parto y cuántos días voy a poder tomarme después del parto. Para uno mismo poder cubrir
esas dos vallas. Para poder cubrir en algo, claro, en algo, y poder cuidar de alguna manera al hijo. Entonces, cuando uno planteaba esto de esta manera y uno explicaba que iba a cambiar el orden de prelación y que esto lo iba a dejar al final, la verdad que no te voy a decir que la gente estaba feliz, porque obviamente que implicaba asumir una obligación que hasta ahora no la habían tenido, pero les hacía sentido. Y en cambio, cuando se encontraban con que la ley que estaba vigente implicaba que iban a tener que perder el 10% íntegro porque no iban a tener derecho a nada, por cierto que era un cambio que era muy sustantivo y que les hacía todo el sentido. Y ese es de alguna forma el mensaje para justamente esos cotizantes, porque pudimos conversar con muchos de ellos cuando hicimos las notas, ¿verdad? Y les complicaba mucho porque ese 10% de devolución de impuestos en el mes de mayo siempre era un ingreso esperado, un ingreso que ellos tenían comprometido en muchas ocasiones. Un ingreso gastado. Un ingreso también muchas veces gastado. Sí. Y la verdad es que había un porcentaje importante que estaba disconforme con el tema. Ese es un poco el mensaje hacia ellos, el ganar finalmente estas prestaciones, esta seguridad que no existía. Absolutamente. Ellos van a tener una posibilidad de tener cobertura en materia de seguridad social que hasta ahora no han tenido. Ellos estaban en una situación de absoluta vulnerabilidad y ahora van a tener toda la protección que corresponde. Y aquí también hay temas que son bien relevantes. Si yo reconozco, por ejemplo, a mi hijo como carga de asignación familiar, yo tengo el derecho de que el Estado me pague una asignación familiar por cada uno de mis hijos, por cada una de mis cargas, que en el caso de un trabajador, por ejemplo, que tiene ingresos aproximadamente de 300.000 pesos y tiene 3 cargas, 2 hijos y la señora, implica que va a recibir anualmente más de 400.000 pesos de asignación por parte del Estado. Eso es con creces el pago de las cotizaciones previsionales. Por lo tanto, no va a tener que hacer un mayor desembolso, y sí va a tener toda la cobertura y toda la protección en materia de seguridad social. ¿Cuál es el alcance, perdón, Nicolás, cuál es el alcance que tiene esta normativa? Son casi 600.000 cotizantes que están incluidos. ¿Esto va a ir creciendo? ¿Va a depender obviamente del ingreso que tenga cada uno? A ver, nosotros hoy en día tenemos identificados que son cerca de 600.000 las personas que emiten boletas de honorario y que están dentro de estos dos grupos, es decir, que emitan boletas de honorario por más de 1.400.000 y que tengan los rangos de edad que hemos establecido. Va a depender mucho de cómo funciona y cómo va evolucionando el mercado del trabajo. En la medida que nosotros tengamos más trabajadores por cuenta propia, obviamente que esto puede ir aumentando. Y también tenemos que ir viendo cuál es la realidad, a lo mejor puede esto ir variando, por lo tanto no es un número fijo, un número que puede variar, pero lo importante es que no porque yo tenga una modalidad de desarrollar mi trabajo diferente, no voy a tener la protección que corresponde. Usted, subsecretaria Saldívar, nos comentaba cuando hablaba con trabajadores y trabajadoras independientes, cuando explicaba, cuando finalmente mostraba el beneficio que iba a tener esta norma que ya entró en vigencia, que ya se va a aplicar y se va a sentir, por supuesto, en la próxima declaración de renta, de hecho, que vamos a tener. ¿Cuál va a ser el punto de vista de la información de aquí hacia adelante? Porque obviamente estamos hablando de 600.000 trabajadores independientes que hay que, más que convencerlo, porque la norma ya está, orientarlos, sí, entender de finalmente hacia dónde va a ir esta plata finalmente. ¿Cómo va a ser la difusión, podríamos decir? Bueno, estamos desarrollando una campaña comunicacional que está centrada en darle a conocer los derechos que están adquiriendo y las posibilidades que se les están abriendo conforme a esta ley. Que eso es muy importante, derechos. Finalmente son lo que están adquiriendo y es evidentemente la clave de esta ley. Exactamente, y nosotros lo que queremos es que ojalá la mayor cantidad de los trabajadores que emiten boletas de honorario, que ya van a tener la posibilidad de tener cobertura, le saquen provecho a esta ley. Que ellos, en caso de tener un accidente del trabajo, recurran al organismo administrador correspondiente y reciban todas las prestaciones. Si les toca, lamentablemente, tener un hijo que está con una enfermedad como el cáncer, a nosotros nos tocaba, durante todo el periodo que hemos estado viendo cómo funciona la ley sana, de ver a los papás acompañando al hijo y que uno dice, sí, yo estoy usando la ley sana, y tú le preguntabas a la señora o al papá, le decías, bueno, ¿y usted lo está usando? No, porque yo soy independiente, entonces no tengo derecho. Que la ley, para que la gente sepa, la ley que de alguna forma cubre una especie de seguro para hijos que tienen cáncer o que son... Es la ley que permite que el papá... receptores de algún trasplante de órgano. Claro, el papá o la mamá, cuando se enfrentan a la situación de que un hijo menor esté enfrentando una situación de cáncer o esté esperando un trasplante de órgano, puedan
quedarse cuidándolo, recibiendo un pago en subsidio, que en el fondo es la única posibilidad que tú tienes para cuidar un hijo. Exacto. Vamos a hacer una pausa, subsecretaria Jaime, ustedes también, pero antes, un tema que vamos a discutir a la vuelta. Partimos bien con respecto a los multifondos, hay una recuperación con respecto a lo que fue un segundo semestre del año pasado bien negativo, bien malito para los fondos riesgosos. ¿Hacia dónde va la situación? Lo vemos en la siguiente nota, pausa y comentamos al regreso. A sus 58 años, Eric ya comienza a pensar en lo que será su jubilación. Es por eso que una de sus principales preocupaciones es el fondo de pensiones en que se encuentra y del que se ha cambiado más de una vez. Estuve en el A un tiempo, después estuve en el C y ahora en el E. Me quedé en el E permanentemente porque he perdido mucho dinero. Y las AFP ni siquiera me han dado una explicación. La he tenido que yo averiguar por los medios de información masiva. Y es que justamente fue la pérdida de plata en los fondos lo que más preocupó en el año 2018, principalmente en los fondos más riesgosos, el A que perdió un 5,6% y el B un 3,7%, situación que genera preocupación en la ciudadanía que comienza a cambiar de fondos, pese a que los expertos recomiendan lo contrario. Lo que no debemos hacer, como en nada en la vida, es tomar decisiones sin adecuada información. Y la mayoría de los chilenos en este ámbito tenemos poca información porque no estamos preparados financieramente. Pero la situación parece estar cambiando para este año. En enero el fondo A recuperó un 3,1% de dinero, mientras que el fondo B creció 2,6%, seguido del C a un 2%. Todo gracias a una mejor expectativa del mercado a nivel global, que va de la mano con la subida de la bolsa y la baja en las tasas de interés. Los fondos crecieron y eso quiere decir que en la última línea el pensionado, digamos, o los fondos de pensiones han ganado riqueza. Riqueza que se traduce en que la gente que está, imponiendo, tiene un beneficio mayor. ¿Pero los chilenos estamos realmente informados sobre nuestros fondos de pensiones? La más baja, pues. ¿Cuál? ¿Pero sabe el fondo A, fondo B? No, fondo C. La verdad es que no manejo mucha información. No. En el C. En el C. ¿Supiste cómo le fue el año pasado? No lo he visto ahora. C. Ya. ¿Y cómo le fue el año pasado a ese fondo? Mira, sabes que yo me preocupo un poco de esto. Poca información sobre los fondos de pensiones, que también se da cuando se trata de saber cuál es el ideal para cada persona. Aquí los expertos recomiendan elegir según el ciclo laboral. Por ejemplo, hasta los 40 años preferir los fondos A y B que son de mayor riesgo. Sobre los 55 años el D y E que son más conservadores, mientras que el C es el más neutral y depende de cada persona. La recomendación es mantenerse en el fondo que se adecua a su perfil, no estarse cambiando en función de los datos, porque uno al final se va equivocando, se equivoca y va detrás de las noticias. Alternativas para un sistema que parece dar señales más positivas en medio de la confusión y poca información que manejan los chilenos. Volvemos a Mirada Económica, estamos junto a la subsecretaria de Previsión Social, María José Saldívar. Lo veíamos en la nota, los fondos de pensiones, por supuesto, es un tema que siempre preocupa a los chilenos, lo decíamos también antes de la pausa, fue un 2016 bastante negativo para los fondos más riesgosos y estamos comenzando un poco mejor este año. Lo abordaba la nota, subsecretaria, el desconocimiento que muchas veces tienen aún los chilenos de cómo manejar sus fondos, de dónde fijar la mirada, dónde fijar su estrategia. ¿En qué fondo estar? ¿En qué fondo estar? Es un tema que, por supuesto, me imagino preocupa al gobierno de información, de tener mayor, quizá, nociones previsionales, ¿no? Sí, absolutamente. A ver, solamente en la medida en que las personas realmente entiendan el sistema, pueden tomar decisiones que son acertadas. Si no, la verdad es que la mayoría se deja llevar por rumores o por comentarios de terceros o por recomendaciones masivas que no necesariamente son las que más convienen, porque aquí también hay que ser súper claro, cada persona tiene una realidad absolutamente distinta. Entonces, la recomendación o la mirada que tiene que tener una persona joven que está recién ingresando al mercado del trabajo no tiene nada que ver con la mirada que tiene que tener una persona que se encuentra en la mitad de su vida o que se encuentra a punto de jubilar. Entonces, la verdad es que es muy importante y ojalá pudiésemos profundizar estos conocimientos. Nosotros sabemos que el sistema es complejo y sabemos que eso justamente es una barrera y que tenemos que buscar los mecanismos de poder hacerlo de la manera más didáctica, más cercana y entregar realmente elementos para que las personas puedan tomar decisiones acertadas. De hecho, en el proyecto de pensiones que se va a volver a discutir evidentemente en marzo en el Congreso, hay un apartado respecto a educación previsional. Sí. Y también obligaciones para las administradoras de fondos de pensión de algo que hayan hecho la autocrítica, de alguna manera hacer conocer y entendible el sistema
para justamente poder sacarle provecho. Y más que provecho, para finalmente hacerlo más entre transparente, justo y igualitario para todos. Bueno, efectivamente nosotros creemos que este es un punto muy relevante. Me atoré, perdón. Bueno, y la cosa es que nosotros estamos trabajando en esa materia, creemos que el rol del Estado es fundamental. El Estado tiene que entregar, tiene que regular, tiene que hacer mucha campaña de educación previsional, pero por cierto, las administradoras no pueden estar al margen. Y muchas veces lo que nos ha ocurrido hasta ahora es que se ha confundido lo que es publicidad con lo que es educación previsional. Yo siento que en el último tiempo esto se ha ido corrigiendo, se está ido cambiando bastante. Y pero significativamente, Sí. Yo creo que hay que reconocerlo. Pero también porque hubo un tirón de orejas de la sociedad. Y una presión importante de los movimientos sociales. Absolutamente. Está bien, finalmente se da el efecto, pero... A ver, yo de hecho lo he dicho en otra oportunidad. Yo creo que uno de los grandes logros del movimiento No Más AFP fue poner estos temas sobre la mesa y que por lo tanto hoy en día, antes los chilenos no tenían idea o muchos no sabían que los fondos eran de su propiedad. Hoy en día un porcentaje mayor de personas ya maneja esta información. Claro, No Más AFP dice que no son de la propiedad de uno, eso sí. Pero da lo mismo, pero hoy en día la gente ya sabe que sí son de su propiedad y sí son de su propiedad, de cada uno de nosotros. Distinto es que nosotros no podamos disponer libremente de ello. Es un tipo de propiedad que está condicionado a un determinado fin. Antes la gente no sabía qué eran los multifondos, ni conocía cuántos eran y no tomaba las decisiones de manera acertada. Por lo tanto, producto de esta discusión pública, los temas se pusieron sobre la mesa y hoy en día hay mayor conocimiento y cada uno de los actores ha asumido un rol más relevante en esta materia, más transparente y mucho más directo. Se están diciendo las cosas como corresponde y con su nombre. Y yo creo que eso es muy importante, pero claramente estamos todavía muy atrás y tenemos que seguir avanzando, porque todavía tenemos muchísimas personas que no están tomando las decisiones más acertadas y lo vemos justamente en periodos como lo que ocurrió en los últimos meses, en que hubo una baja en algunos de los fondos y que la gente se generó una especie de pánico y ahora vemos un repunte y entonces, bueno, muchas personas a lo mejor se arrepienten de haber tomado decisiones apresuradas. Y por eso la opción siempre es mirar esto en el largo plazo, ¿no? Mirar que es un dinero y son fondos que uno va a utilizar en mucho tiempo más pensando en las personas más jóvenes, ¿no? Absolutamente, y también tener clara cuál va a ser mi estrategia de vida. Es decir, yo mientras soy joven, yo tengo que tener un horizonte que es de mucho más largo alcance. Y cuando llego a una determinada edad es la que yo tengo que replantearme si estoy bien en mi fondo o yo debo cambiarme a otro fondo más conservador. Y nuevamente, cuando yo ya estoy próximo a mi edad de pensionarme, tengo que ver si es el momento adecuado para pensionarme, si es mejor y si puedo postergar esa decisión por algún tiempo y si estoy donde tengo que estar. Pero en el fondo esto acá es una mirada que no puede ser de la inmediatez, que no puede ser del mes a mes, sino que tiene que tener una mirada que es mucho más a largo plazo y que tiene que estar marcado por hitos que hice en relación con mi historia laboral. Subsecretaria, nos queda un minuto de programa. ¿Cómo se viene la discusión de la reforma previsional, del proyecto de reforma previsional que ya está en el Congreso, que estuvo un poquito segundo plano por presupuesto, por varios temas, pero que en marzo uno ya entiende se van a tratar de buscar consensos, acuerdos? Ahí existen, evidentemente, pero la forma en cómo se va a solucionar los problemas del sistema todavía está en discusión. Exactamente, yo creo que va a ser esta una de las discusiones más interesantes que vamos a tener durante el próximo año. Este es un tema en el cual todos tenemos una opinión y que es muy fundamental que nosotros podamos llegar a un acuerdo lo más amplio posible. ¿Esa es la voluntad, llegar con un acuerdo importante antes de la discusión misma? Nosotros estamos ya discutiendo el proyecto y estamos también al mismo tiempo trabajando en hacerle difusión al proyecto para poder recoger las opiniones de los distintos actores. Pero yo creo que nosotros en este proyecto tenemos una gran ventaja y es que hay ciertos consensos que son compartidos prácticamente por todos. Y esos consensos son sumamente significativos, en el sentido de que no tenemos más tiempo, tenemos que hacernos cargo del problema y tiene que hacerse ahora, y que las pensiones no son buenas y por lo tanto tenemos que mejorar, y no solo mejorar las pensiones de los futuros pensionados, sino que también de aquellas personas que se encuentran próximas a la edad jubilar y, por cierto, también de los actuales pensionados. Subsecretaria María José Saldívar, muchísimas gracias por acompañarnos en esta Mirada Económica. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Muchas Don gracias. Jaime Quesada, un placer. Igualmente, pues nos estaremos viendo. Así es. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Mirada Económica, acercando los temas que le interesan, que son necesarios discutir en la mesa del programa. Por supuesto, @Mirada Económica y sigan, por supuesto, la sintonía de Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Chao.
Mirada Económica.